evolución ha sido a través de un óvulo fecundado, de una mórula totipotencial, de un blastocito pluripotencial y la gástrula que nos da las tres capas germinales, como el ectodermo, el mesodermo, el endodermo, con una desintegración celular hasta la formación de una célula omnipotente. Este es un esquema en el cual a través del blastocito llegamos hasta la célula omnipotente, los esquemas conocidos por todos, en los cuales hay un desarrollo de células madres y la orientación actual hacia el desarrollo de cardiocitos y de células neuronales. La microscopía electrónica nos empezó a informar con respecto a la migración y el programa de migración que existían en todas las células gliales cerebrales hasta llegar a un destino final donde cumplían su desarrollo. Existen a través de la microscopía electrónica, nosotros vemos cómo imágenes celulares se subdividen y nos determinan diferentes linajes embrionarios. Linajes embrionarios que sabemos que está la capa central del embrión a través del endodermo, el sistema digestivo, que a excepción de la boca, la faringe, la parte terminal del recto, y las células del hígado, páncreas y epitelio del canal auditivo y la cavidad timpánica. Los linajes embrionarios, por ejemplo el mesodermo, son a partir del epiblasto en toda la etapa embriológica, del blastocito, la granulación, hasta el mesodermo precordato. Para entender esto tenemos que saber cómo se desarrollan, cómo migran las neuronas hasta desarrollar la parte cerebral. Sabemos que hay linajes embrionarios, mesodermo cordado, somita del mesodermo dorsal, mesodermo intermedio con el aparato excretor o el mesodermo precordado que está desarrollando los músculos de la cara. Con respecto al ectodermo, decimos que es la fábrica de toda la superficie del cuerpo. Hay un ectodermo externo, en la cual tenemos piel, boca, cavidad nasal, y lo que vamos a orientarnos ahora son las células de la cresta neural. Son los melanocitos del sistema nervioso periférico y los cartílagos con dientes, etc. Pero el tubo neural es el que reviste la clave de toda esta investigación, en la cual se desarrolla el cerebro, el retrocerebro, el cerebro medio, la médula espinal, retina y pituitaria. Comprender esto a través de la microscopía electrónica es bastante complicado porque tenemos que interpretar, como dije recién, la migración neuronal y el destino en el cual tiene que llegar. Hablemos de células adultas, embrionarias, para el estudio del desarrollo embrionario, adultas que regeneran hígado, piel, sangre, etc. Por supuesto, la célula madre hematopoyética es la médula ósea. La médula adulta, mesenquimal, que tanto del cordón como de la médula ósea, sangre periférica o de la grasa corporal. Pues bien, James Thomas ya aislaba en el 1934, se aislaban células madres a partir de blastocitos. Se extraían células también a través de abortos en fetos y se estudiaban, inclusive se aplicaban ya en esa época en Parkinson vía estereotaxia a través de una punción en forma directa en los núcleos pálidos. La célula madre a partir de médula ósea y de piel no tenían capacidad de transformarse, se sostenía eso, hasta que de golpe aparecen las células del cordón umbilical, motivo por el cual fue premio Nobel Capechi Smith. Actualmente, de piel de ratones, de células cutáneas, se obtienen células pluripotenciales, se controlan los genes con fibroblastos, y los fibroblastos son pluripotenciales y se están empezando a cultivar ya células de tejido cerebral y cardíaco. Por eso, la teoría de Colucci en el 2006, que hablaba que al desarrollarse la embriología, las células del sistema nervioso perdían su capacidad de diferenciación. Los circuitos neuronales, decía Gould, y los neurotransmisores no permitían la migración de diferentes neuronas en un circuito ya preexistente. El tubo neural, ya Temple empezó a hablar de una población de neuronas y de oligodendrocitos, y ya Le Bon en el 2004
habló de la región dorsal del tubo neural, en el cual aparecían células mesenquimales. Hoy por hoy, el estudio de microscopía electrónica nos permite ver cómo neuronas se convierten en dendritas. También podemos evaluar cómo es un destello de un impacto en un nervio periférico. Y Clark ya empezó a hablar en el 99 de un cerebro adulto en el cual se podían generar células nuevas. Los factores de células neurológicas con factores de crecimiento son claves. Está el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, está la cardiotrofina, la hormona tiroidea también. Esto se permite ver la estimulación de las células de Purkinje a nivel de fosa posterior. Las células madres integrantes cerebrales generalmente están integradas al bulbo olfatorio y al hipocampo. Ellas sobreviven y migran a diferentes subtipos en vitro, y la realidad es que los estudios actuales va todo orientado a lo que es células madres a nivel medular. Pero la clave está en esta imagen que nos habla de una barrera hematoencefálica cerrada, compacta, que a veces no permite que las células madres ingresen al torrente circulatorio cerebral. ¿Por qué? Por esto, por los pericitos. Los pericitos son claves en todo esto, hasta tal punto que se los ha denominado hoy células madres. Tienen un montón de particularidades y hacen que diferentes tipos de partículas, diferentes virus, solamente puedan entrar al sistema nervioso central. Los pericitos tienen esta condición. Estabilizan la hemodinamia de los vasos sanguíneos, tiene funciones endoteliales claves de supervivencia, actúan muy parecido a los macrófagos. El oxígeno regula el movimiento pericitario, mientras que el dióxido de carbono lo relaja. El ozono también activa estos pericitos y produce la observación del óxido nítrico. Pericitos que son claves en el ingreso a nivel cerebral. Pericitos que rodean a neuronas de la zona subgranular, las células gliales del gyrus, y expresan nestina, que es un marcador de células progenitoras neurales. Estos pericitos que hago referencia no se encuentran ni en las regiones del tercer ni del cuarto ventrículo. Por eso cuando nosotros hacíamos las ozonodiscólisis y los abordajes a nivel cervical, hacíamos punciones lumbares, ingresando dentro del canal para el estudio de células madres medulares a nivel lumbar, como verán, y actualmente estamos en este estadio, en un estadio de una punción cisternal, que es una técnica no complicada en manos de neurocirujano. ¿Por qué? Porque tiene una presión negativa, que no es lo mismo que hacer una punción lumbar que ya todos conocemos, y a través de un seguimiento por punción a nivel del hueso occipital podemos entrar perfectamente en la zona del cuarto ventrículo, que es una zona en que no existen pericitos. Esto lo hacemos con guía tomográfica, lo hacemos a través de una punción directa y a través de ellos tratamos lesiones medulares, que es a lo que estamos orientando. Yo no voy a hablar de estadística, sino pura y exclusivamente hoy de una técnica en la cual es una forma de abordar diferentes lesiones neurológicas a través de las células madres. Por supuesto, el crecimiento axonal de todas estas lesiones espinales, medulares que hacía referencia, está dado por estos tres factores que son claves. Factor de crecimiento nervioso, el neurotrófico derivado del cerebro y el neurotrófico derivado de las células gliales. El factor neurotrófico derivado del cerebro previene la degeneración de neuronas que tienen serotonina, ya está demostrado, y a su vez previene toda la desmielinización a través de los traumas de larga data. ¿Cómo estudiar esto? ¿Cómo ver las células gliales en su potencial? Es difícil. Hoy por hoy nosotros estamos evaluando y a través de los resultados que nos ha dado, ya que el ozono, junto con las células madres, tiene factores de transcripción en la médula espinal. O sea,
yo cuando decía que teníamos que interpretar la migración de los diferentes núcleos, era la migración de núcleos que se aproximan a una fuente de la cual reciben su mayor estímulo. El desarrollo de la supervivencia de las células medulares depende de ciertas proteínas que ya está demostrado, factores de crecimiento medular, la neurotrofina, etc. Pero existe esto que tenemos todos, que son los liposomas, y son los encargados de la macrofagia. Existe una apoptosis, una muerte celular programada, tanto en las lesiones crónicas como en las lesiones agudas en las cuales hay un proceso de desminerización. Esto que ven acá es una mitocondria, recién hablábamos de todo el potencial que tiene la mitocondria, y es una lisis mitocondrial. Estas son imágenes de microscopía electrónica que nos sorprenden día a día. Todo esto lleva a un distrés oxidativo que lo vemos evaluado por las diferentes agresiones, por dieta, por lipoperoxidación de cápsula, etc. Entonces el ozono, ese es el rol que tiene y en qué nos ayuda a potenciar las células madres. El ozono determina factores nucleares, el NRF2, que son factores de transcripción esencial. Por eso, hoy saber del transcriptoma es empezar a interpretar todas estas lesiones a nivel celular. Las chaperonas moleculares es el desplegamiento anormal de proteínas, que también produce el distrés oxidativo. Son enzimas que tienen que reparar el ADN que está lesionado y son enzimas de respuesta antiinflamatoria, reduciendo los radicales libres a expresiones mínimas. Esta es una imagen de una lágrima en microscopía electrónica en la cual esquematicé cómo es la evolución del ozono, cómo son las dosis y por qué se utilizan dosis chicas y dosis altas en relación a células madres. Hay factores que son claves, son factores inmunológicos, que son mediadores de una respuesta inmune, que activan los factores de necrosis tumoral, la interleucina 1 o la lipoporisacárido bacteriano. Pero en un esquema global, cuando nosotros hablamos, como estuvimos comentando recién, de la importancia de las mitocondrias al recibir el ozono en esos factores de transcripción que hice referencia recién, producen genes atípicos o producen genes que despliegan proteínas de calidad específica. El ozono tiene dos vías que pueden actuar, por eso lo acoplamos a las células madres. Tiene dos vías, NF-κB y K-beta, y NRF2. ¿Qué hace el ozono? Forma citocinas proinflamatorias, forma citocinas de enzimas protectoras. Está muy relacionado con una respuesta autoinmune y cáncer. Y por supuesto, está investigándose el límite de Hayflick, que en el 61 ya hablaba de el acortamiento de los telómeros y su relación con diferentes patologías neurodegenerativas. Imagen de microscopía electrónica de un cromosoma en el momento de identificar una proteína. Ahora, hablamos de ozono, pero las células madres sabemos que secretan moléculas bioactivas que promueven angiogénesis, que inhiben apoptosis, que renuevan tejidos. O sea, maravilló el mundo. La aparición de células madres y su tratamiento a través de la obstrucción o la desobstrucción en diferentes arterias nos permite tratar patologías de suma gravedad, como vemos acá en este trombo en un vaso coronario, o a su vez una angiogénesis programada, como esto que es una papila de un gato. Existen desafíos de todos tipos en este tipo de terapéutica. Existen desafíos de la ozonoterapia, descubrir cómo los factores que acabo de hablar de transcripción se reprimen en la unión con KEAP1 y después, como decía el doctor Bocci, cómo determinar genes específicos que pueden sintetizar proteínas en esta fase 2 y que puedan retrasar lo que es la necrosis neuronal. Por supuesto, en células madres también tenemos desafíos. Desafíos que es reparar neuronas con degeneración genética
inducir efectos de neuroprotección neuromedular, controlar las propiedades de todas las células madres, aprender lo que es el transcriptoma y la vía Notch. La vía Notch es clave en todo esto, tanto por proliferación, por diferenciación, pero fundamentalmente por apoptosis neuronal. Otros desafíos que tenemos actualmente con las células madres es lograr marcadores de células madres que nos permitan ver en qué regiones y cómo migran a diferentes regiones. O a su vez, identificar genes que nos produzcan diferentes células progenitoras. Y hay un tema en el cual es un motivo de investigación actual, que es saber por qué las células madres, para terminar, declinan rápidamente en el posparto, en el tubo espinal y no en el telencéfalo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.